Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. 22 detenciones se registraron durante la parada de Oranjestad. Resumen del viaje a Holanda del ministro Glenber Cruz. Ya son 40 las personas que han fallecido a causa de las lluvias en Brasil. Joven en Colombia fue víctima de acoso por un conductor de aplicación de transporte. Y al final les tenemos cómo fue el cierre del carnaval número 69 en Aruba. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que hasta ahora se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente fin de semana, largo cierre del carnaval número 69 y que tengan lógicamente una muy buena semana. Como siempre empezamos con noticias locales y en esta oportunidad, como era de esperarse, el cuerpo policial estuvo activo con la cantidad de hechos que ocurrieron durante el fin de semana, un fin de semana bastante álgido. Vamos a hacer un recorrido por algunos accidentes que ocurrieron. Como era de esperarse, un fin de semana bastante álgido para las autoridades, entre ellas los bomberos, la ambulancia, pero también el cuerpo policial. Se registraron algunos incidentes, como por ejemplo este domingo en la tarde, los habitantes de Cerro Patrici escucharon algunos tiros y de inmediato llamaron a la asistencia de la policía, quienes movilizaron varias unidades al sitio. Pero antes de que la policía llegara, habían recibido un informe de que posiblemente en un Yaris habían llevado a una víctima al hospital. Al mismo tiempo movilizaron la unidad policial al hospital y se encontraron efectivamente con un joven el cual había sido ingresado, al parecer totalmente ensangrentado. La policía habló de inmediato con el conductor de este vehículo para poder recibir información de lo que habría sucedido allí en Cerro Patrici y notificaron a las autoridades, entre ellos los detectives y el departamento técnico, para realizar una investigación, sacar fotos del vehículo y de esta manera mirar lo que ocurrió. Los paramédicos de la ambulancia y los doctores de inmediato allí lograron estabilizar a la víctima, quienes ingresaron con suma urgencia al hospital. En otro hecho también este domingo a las 11 de la noche, en el camino que va hacia Sabaneta, muy cerca al Club Arias, sucedió un accidente fuerte, semifrontal, entre un vehículo Honda y un Toyota SUV. El impacto fue tan fuerte que ambos vehículos quedaron como pérdida total. Una persona resultó herida. La policía tuvo que cerrar la vía debido a que los vehículos que estaban muy dañados no se podían mover. La ambulancia también fue solicitada y brindó la asistencia médica a la persona herida. Al final, la grúa y también el seguro se presentaron para de esta manera hacer una investigación. En otro incidente que ocurrió el domingo pasado a las 11 de la noche, esto fue en Santa Cruz, justo muy cerca a Santana, en donde allí se realizó un control. El conductor de un vehículo Dodge perdió el control al momento en que estaba pasando un auto y allí perdió el control de este y se fue en contra de un poste de luz, quebrándolo en dos. El auto quedó con toda la parte delantera, el bumper delantero dañado, y este poste de luz, que tenía también sus cables en el piso, allí quedó también destruido. Algunas personas que se encontraban en las casas también estuvieron preocupadas al momento de escuchar el fuerte sonido. Una persona se estaba quejando de fuertes dolores en su cuerpo y por eso la ambulancia fue solicitada. El personal del MAR fue notificado de lo que había ocurrido. Y como se sabía, también cerca de 225 policías entre diferentes departamentos estuvieron custodiando las dos paradas que tuvimos durante el fin de semana. Específicamente hablando, la de Oranjestad, el cierre del carnaval, se registraron cerca de 22 detenciones, según lo que indicaron las autoridades, por diferentes motivos, entre ellos personas que no estaban siguiendo la orden por parte de las autoridades. Exactamente a las 11 de la mañana de este domingo, SMAC, conjuntamente con el cuerpo policial, dieron inicio a la parada grande de Oranjestad, el cierre de este carnaval número 69. En total hubo 6 grupos, más o menos 2.200 participantes, pero ante esto contaron con cerca de 225 policías entre diferentes departamentos, cuerpo policial, quienes estuvieron trabajando con el equipo de motor,
K9, el equipo Comando, Flexi Team y todos los diferentes departamentos. Ya el domingo en horas de la tarde a las 5:10 la cabeza de la parada llegó a Exit the Way y a las 6:55 la parada llegó a su final. Este año Aruba contó con 22 detenciones y cobró una suma total de 7.135 florines. Si recordamos el año 2020, cuando tuvimos el último carnaval antes de pandemia, tuvimos 27 detenciones, pues el cuerpo policial está satisfecho con el resultado y también con el comportamiento de las personas. Asimismo, la unidad motorizada estuvo activa en las carreteras de Aruba haciendo diferentes controles en donde estaban verificando que las personas no estuvieran bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, notaron en los controles varios conductores y por eso detuvieron un total de 10 personas, de las cuales 5 de ellos perdieron su licencia de conducción. Les llamaron la atención específicamente a los jóvenes quienes tenían la edad entre los 18 años en adelante y que estaban manejando bajo los efectos del alcohol, pues allí perdieron su licencia de conducción. Recordemos que las autoridades tuvieron su control antes, durante y después de la parada del carnaval. Cambiando de tema, el ministro de Energía, el señor Glenn Vercruz, sabemos que estuvo recientemente en Holanda con una muy fructíferas diferentes reuniones y también con delegaciones de Aruba. A continuación les tenemos un resumen de lo que fue este viaje a Holanda. Voor de Groningen, para gente de los dignos pueblos de Aruba, nos delegación trabajando con misión para nos preparar para decisión grande para lo que trata reactivación de full zona de nuestra refinería, con nuestra zona de energía, lo que lo viera Energy Valley, Aruba Hydrogen Valley, donde con nos también percurar para reactivar industria de energía, industria de energía, lo bien con industria de energía limpia, renovable, que lo cuida el medio ambiente de nuestra isla, pero medio ambiente para calidad de vida de gente de Aruba, de gente de los pueblos, de gente de las comunidades, donde que nos generan por allá buen trabajo, buen pagar, los contratistas por allá buen trabajo, buen contrato, donde que nos economía por florecer, sin que botín un preto está afectar la calidad de vida, la salud de gente en los pueblos. Nos quiere para Aruba progresar de gran forma. Nos quiere para los ciudadanos de tierra haya trabajo de gran forma. Nos quiere para los contratistas haya hopi trabajo de gran forma. Y nos quiere para los gobiernos de Aruba, seguro, los países, florecer, mira su entrada de una prosperidad compartida, un itur. Y PCMs nos está aquí na Groningen, Holanda, junto con la delegación que durante el tour de día aquí ha consistido de refinería de Aruba NV, Web Aruba NV, Elmar NV, Utilities NV, y mi aguardo acompañar siempre para nos gevolmachtigd minister na Holanda, señor Adi Thijssen, y también para la persona que figura del full desarrollo de industria de hidrógeno en Holanda, con el señor Patrick Knubben, que está junto con nosotros, guiando el proceso de desarrollo de Aruba Hydrogen Valley. En turismo nos conoce Aruba como el One Happy Island. Ahora que el desarrollo energético de hydrogen nos conoce Aruba como el One Happy Hydrogen Island. El desarrollo de Aruba Hydrogen Valley en San Nicolás. Mira que Aruba está tomando liderazgo de nuestra región para nuestro mundo entero, pero comenzando con nuestra región, con lo que es refinería a representar para Aruba. Shen Aya, ahora que el Hydrogen Valley, Energy Valley en San Nicolás, lo representa un pilar económico nuevo con nuestro turismo, está diversificando nuestra economía, diversificando de turismo para revivir una industria energética que último año será. Para mí, esa es la importancia de emisión aquí. Esa está esperanza y positivismo tangible
que nos quer transmitir nas internas comunidade, que está acompanhar nos missão que nanan, é esperança de mira full e zona de refineria. Guardo redestinar como Energy Valley e Energy Zone para indústria energética limpa e renovável, que lo crea a través de pilar econômico, actividade econômica que criando cupos de trabalho para todos que a perder trabalho fora de refineria, que lo mister vai a fo, que está a fo, para não poder bem. Contratista que a será, que lo pode quando você reativar na própria contratista, na companhia, que você back, para não poder contrato de refineria. É prosperidade para San Nicolás, para Aruba inteira. É algo que está motor, que está motivar-nos de nosso trabalho todo dia. Por de Groningen, para internos pueblos, para internos comunidade, nós está determinar para desenvolver a Energy Valley na San Nicolás, nós está determinar para desenvolver a Aruba Hydrogen Valley, e promete de região para nós lograr prosperidade e para nós quedar assim mundo consciente de que para o mundo que nós vai lá atrás, para os não geração que sigue, nós vamos percorrer de tomar decisão correta a o e assim nós lo hacemos. Empezamos nuestra ronda internacional con la difícil situación que vivió la comunidad en Brasil, allí en diferentes estados, específicamente por ejemplo en Sao Paulo y en São Sebastião. Ya son cerca de 40 los fallecidos a causa de las fuertes lluvias y los deslizamientos que se han registrado. Hasta el momento se han confirmado 40 muertes, 39 en São Sebastião y una en Ubatuba, allí en Brasil. Equipos municipales con psicólogos y trabajadores sociales trabajan para recibir a los familiares de las víctimas. Asimismo, el ente detalló que tanto la Policía Civil como la Superintendencia de la Policía en Brasil, técnicos científicos se encuentran trabajando en la identificación de los fallecidos. Las autoridades de Sao Paulo declararon estado de calamidad por 180 días, luego de que decenas de personas murieran y cientos quedaran sin hogar debido a las fuertes lluvias que provocaron deslizamientos de tierra en varias ciudades costeras del sureste durante la popular fiesta del carnaval. En la ciudad de São Sebastião, fuertemente afectada por las precipitaciones, los cuerpos de 11 de los fallecidos fueron llevados al Instituto de Medicina Legal. En los decesos, 39 se confirmaron en esa localidad y uno en Ubatuba. Por lo menos 4 de las víctimas mortales son niños. El trabajo de identificación debe terminarse en la jornada, así como el traslado de los demás cadáveres. Nos vamos ahora a Venezuela, específicamente al estado de Zulia, donde allí las autoridades abrieron una investigación después de un tiroteo que se registró en un supermercado de cadena. Tristemente, una persona falleció y varias más resultaron heridas. Advertimos a todos nuestros televidentes que las imágenes son fuertes. Tras los atentados a 2 comercios en Maracaibo durante el fin de semana, actualmente se mantienen desplegados más de 50 funcionarios pertenecientes a la Policía Científica y otros organismos de seguridad para dar con el paradero de los responsables de los hechos violentos. Los sucesos en los que hasta ahora se reportan un trabajador fallecido de nombre Luis Castilla y otras 8 personas heridas de gravedad, entre empleados y clientes de una carnicería y un reconocido supermercado de la ciudad, son investigados por comisiones contra la delincuencia organizada, terrorismo, extorsión y secuestro, que encabeza el propio director general del CICPC, Douglas Rico. Sobre los actos calificados como terroristas, la colectividad zuliana pide cese la ola de extorsión que los mantiene en zozobra. Ahora de golpe eso es lo que sucedió, nadie quiere entrar ni que siquiera una carnicería ni un depósito por la falta eso de la vacuna y eso, ya han cogido temores pues. Y hay muchas empresas que han cerrado ya. Es fuerte porque uno a veces trabaja con las uñas para hacer lo que va a hacer, pero a veces no lo dejan trabajar porque no medio te está levantando quien ya extorsionarlo a uno, llamarlo para extorsión y quién le toca a uno. Para no perder la vida uno le toca cerrar el negocio, maná. Le pido para que tenga más seguridad, más patrullaje, pendiente más la policía, que haya un puesto de recabalo, un puesto, que lo que haya, ¿me entienden? Para que tenga más, se sienta más seguro esto por aquí. Creemos que se debe hacer un trabajo de inteligencia con esta situación de las extorsiones, que genera una incertidumbre, sobre todo en el empresario, y que ya está yéndose a niveles
terrible. Fue designada la Fiscalía 48 del Ministerio Público para investigar y sancionar a los pistoleros. Por su parte, las autoridades de la Cámara de Comercio de Maracaibo emitieron un comunicado rechazando categóricamente los atentados y se solidarizaron en favor de las víctimas, al tiempo que instan a los organismos de seguridad a dar una respuesta oportuna ante estos actos que amenazan la vida y la paz de la ciudadanía. Ahora nos vamos a uno de los momentos más importantes, el viaje secreto que realizó el presidente Joe Biden de los Estados Unidos a Kiev, allí a territorio ucraniano, para así brindarle todo su apoyo a este país. El informe es de La Voz de América. El presidente Joe Biden hizo un viaje sorpresa a la asediada capital de Ucrania este lunes. Viajó en secreto a una zona de guerra con el fin de demostrar lo que llamó apoyo inquebrantable de Estados Unidos a los esfuerzos por hacer retroceder las fuerzas rusas, casi un año después de que invadieran el país. Esto es mucho más grande que solo Ucrania. Se trata de la libertad y la democracia en Europa. Se trata de la libertad y la democracia en general. Y estoy aquí para mostrar nuestro apoyo inquebrantable a la independencia, soberanía e integridad del territorio de la nación. Contrario a los planes previamente anunciados por la Casa Blanca, el mandatario viajó a Polonia en la madrugada del domingo. Después de 10 horas en tren, Biden llegó temprano el lunes a Ucrania para reunirse con el presidente de ese país. Esta semana anunciaremos sanciones adicionales contra las élites y las empresas que intentan evadir las sanciones y rellenar la maquinaria de guerra de Rusia. Y gracias al apoyo bipartidista en el Congreso estadounidense, esta semana entregamos miles de millones de dólares en apoyo presupuestario directo. Uno de los momentos más impactantes de la visita se dio cuando ambos mandatarios salieron a las calles de Kiev, acompañados por el sonido de una sirena antiaérea. Biden prometió $450 millones adicionales en ayuda militar. Sin embargo, Zelensky dijo que habló con Biden sobre la posibilidad de entregar armas de largo alcance y armas que no se han suministrado antes. Sé que se espera un poderoso paquete de apoyo a la defensa de Ucrania, y en este momento un paquete tan importante es una señal inequívoca de que los intentos de venganza rusos no tendrán ninguna posibilidad. La Casa Blanca alertó a los funcionarios rusos que Biden viajaría a Kiev varias horas antes de llegar a Ucrania, en un esfuerzo por evitar conflictos con las fuerzas militares rusas que operan en el país. Y vean lo que le ocurrió recientemente a una joven en la capital de Colombia, pues ella pidió un servicio de transporte a base de una de las aplicaciones móviles. Tristemente, la persona que venía manejando este vehículo la acosó y también la manoseó. La víctima contó que tomó un servicio por la aplicación Pickup que funciona como una especie de mototaxi. Una vez salió de trabajar, sin embargo, cuando iba camino a su casa, algo extraño ocurrió. Él no toma la ruta, sino que se desvía, yendo hacia entre Los Olivos y La María. Él acelera la moto y yo le digo que por ahí no es. Y él acelera la moto y me lleva a un caño. Desde ese momento comenzó la pesadilla. Según el relato de la víctima, el presunto abusador le dio dos opciones. Él me dijo que para devolverle todo tenía que tener relaciones sexuales. Entonces yo le digo que no. Sin embargo, según la denuncia, el hombre, además de hurtar las pertenencias de la joven, realizó tocamientos a la mujer. Él empieza a tocarme encima de la ropa. Yo ahí empiezo muy asustada a llorar. Una pareja que pasaba por la zona ayudó a la joven. Llamaron a la policía, que llevó a la afectada a su casa y la apoyaron con la denuncia. La aplicación Pickup confirmó que inició una investigación interna, suspendieron la cuenta del presunto abusador y apoyan el proceso que adelantan las autoridades. Por medio de este comunicado rechazaron lo sucedido y repudiaron cualquier acto de acoso. Por su parte, expertos piden mecanismos de regulación en las plataformas de transporte para evitar nuevas víctimas. Queremos conocer de primera mano cuáles son esos filtros que tienen en cuenta las organizaciones para aceptar que una persona sea conductor de su aplicación. Nos vamos ahora para el puente fronterizo Francisco de Paula Santander entre Colombia y Venezuela, pues ya continúa en la normatividad, según lo que han indicado, para el uso no solamente de las personas, pero también de vehículos particulares. Carros, motos, taxis y mototaxis se ven por los puentes internacionales. La apertura total de estos pasos se convirtió en motivo de alegría para muchos de los habitantes de los dos países que esperaron 7 años para volver a tener tránsito libre. Pensaba que no lo iba a ver, que me iba a morir y no iba a ver esto. Gracias, Padre Eterno, que
que abrió, orando y pidiéndole al Señor que esto cambie más, que se mantenga cierto. Ya era justo porque tantos años con ese puente cerrado, no teníamos acceso a un transporte y ojalá pues dejen ingresar el transporte público, ¿no? Los autobuses, las busetas. Claro, porque es que todo el mundo no tiene para un taxi, mi amor. Por ahora se ven taxis y algunos mototaxistas que ofrecen carreras para transportar pasajeros de un país a otro. Si va de acá a Villarrosario a San Antonio, ¿cuánto? 8, 9, depende, los que paguen. Desde hace más de 7 años este panorama no se veía en el puente Simón Bolívar. Carros, motos, taxis transitando con normalidad, aunque algunos propietarios de vehículos particulares hacen una solicitud. No, seguimos sin poder ir hasta no comprarlo y eso no es posible para uno que va un día al mes o 2 días, pagar uno casi $1 millón de pesos, no. ¿Le sale casi en eso? Casi en eso. En medio de la buena noticia, algunos ciudadanos venezolanos pidieron al gobierno de Colombia facilidades en el SOAT que tenga vigencia por días. Afirman que el que actualmente se autorizó rige por 1 año y es costoso para ellos. Por eso algunos solo llegan hasta el sector de La Parada y toman servicio público hasta Cúcuta. Vamos a nuestra pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos. YouTuber se trepó a la cima del edificio más alto de Colombia. Sei Data lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Sei Data, chill vacilar, mani por TikTok. Una cubota, conexão non-stop. Hoje data me no stop. Mais data com Sei Data, mais como por imaginar. É wiki data da domina. Busca tipo para conectar. Mais data, com hybrid. Mais data, com postpaid. Mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Sei Data. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom dia, como você está com baby aqui dentro? Sim, me solta com ele aqui dentro. Ando Kiko. Não, pô. Nós vimos para os pés, nós estamos para os pés para dentro. Então, maneira que essa mãe acaba. Baby e rende grande, mas se queda para for seguro 2 horas. No momento de espera. Kibo que men. Me tá bien quanto? Não, a mim me 6 horas só. Que o comum mais se queda por menos 2 horas para fogo. Pince para mãe. Mãe, por con esse? Ah, sim, me por con ele. Como mesmo me trata por con ele tem muito esquito. Ok, mãe, o trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não vai para dentro back, não promete. Ok, mas tá bom. A outra baby tá aí assunto. The Florin Card Cashback de CMB. Mas com tarjeta de pago, The Florin Card Cashback de CMB está dando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com The Florin Card Cashback de CMB. Continuamos con más información a través de Primera Plana. En redes sociales en las últimas horas se han viralizado unas imágenes de un joven de origen ucraniano que llegó a la capital de Colombia y se subió al rascacielos más alto del país. Les hablo del edificio Bacatá.
El creador de contenido se ha hecho popular en redes sociales por sus videos y fotos a cientos de metros de altura. El ucraniano suele trepar a lo más alto de las edificaciones de los países que visita y en su paso por Colombia subió a la cima del edificio Bacatá. A través de la cuenta en Instagram compartió una corta grabación de su hazaña. En las imágenes se aprecia al ucraniano sentado sobre un cimiento que sobresale en la parte más alta de la construcción que aún no ha sido terminada por falta de dinero. El fotógrafo luce tranquilo en el complejo arquitectónico bogotano compuesto por dos torres. La más alta tiene 67 pisos y mide 216 metros y la segunda 56 pisos y mide 165 metros. Por el momento se desconoce cómo subió al edificio y cuándo lo hizo. Sin embargo, hasta este momento se viralizaron las imágenes. El Bacatá, lugar que sirvió para él y que sumara un registro más a su hoja de vida, sigue siendo el edificio más alto de Colombia. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Compra con sus productos de Procter & Gamble, porque tenemos hasta el próximo 28 de febrero para participar en esta gran campaña. ¿Quieren ganarse 1.500 florines en efectivo con las marcas de P&G, Procter & Gamble? Te tenemos una gran sorpresa porque P&G lanza su gran campaña Carnaval Fabuloso, en donde podrán ganarse 1.500 florines en efectivo y tendremos 3 ganadores. O también tendremos premios de 500 florines en compras totalmente gratis. Son más de 30 marcas participantes y también estas marcas y productos hacen tu vida más fácil. Recuerden, esta promoción es válida en todos los supermercados y alrededor de la isla. Participar es sumamente fácil comprando 2 productos de P&G de valor mínimo de 25 florines en el supermercado o botica favorito. Depositen el recibo con la información en los puntos de venta participantes o también al WhatsApp al 594-5860. Entre las marcas participantes tendremos Always, Pantene, Head & Shoulders, Herbal Essences, Crest, Oral-B, Down, Ariel, Pampers, Gillette, Gain, entre otras. Y más de 2.200 almas lograron disfrutar del cierre del Carnaval número 69 que se llevó a cabo en Oranje-Stad, tanto los asistentes como también quienes lograron disfrutar en la parte de afuera. Aruba logró gozar en grande este domingo de una parada espectacular al cierre del Carnaval número 69. Oranje-Stad, el centro de ciudad, contó con más o menos 2.200 personas que participaron en 6 diferentes grupos. La parada comenzó exactamente a las 11 de la mañana y a las 5:10 la cabeza llegó a Ex-Edewey. Allí siguieron por la quema del momo. Fuera de la hermosura de lo que fue esta parada, no solamente con las comparsas, los trajes, donde todos los participantes lucieron en sí estos brillos que siempre hacen presencia, las personas, el público en la parte de los lados también gozó en grande este cierre del Carnaval número 69. Hubo disciplina entre no solamente los participantes al interior de la parada, pero también en los exteriores. Allí, Oranje-Stad, a pesar de que tuvimos temprano un fuerte sol y en algunos momentos al parecer se quería ver opacado por la lluvia, sin embargo, Aruba gozó en grande este cierre del Carnaval. Las comparsas, pero allí también los grupos musicales, entre ellos Tsunami, Infusion, Delicious, entre otros, también disfrutaron y colocaron un tremendo ambiente tanto a los asistentes en el interior de la parada, como también a todos los espectadores que gozaron así el Carnaval número 69. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, les agradecemos una vez más por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales ustedes nos pueden seguir. Continúen con la buena programación que tenemos en Telearuba. Nos vemos mañana en una nueva oportunidad.